cómo acercarme más a Dios. Y si usted le pregunta a su vecino, dígale que le diga 2 maneras de cómo acercarse usted a Dios. No le dé pena, pregúntele y respóndale. Los que quizás están ahí en el Facebook, bueno, respóndanos ahí. ¿Cómo cree usted que podemos acercarnos más a Dios? Quizás alguien puede decir por medio de la oración, otros por medio de la lectura de la palabra, otros pueden decir ayunando, en las vigilias. Quizá podríamos hacer una lista bastante extensa de tips para poder estar más cerca de Dios. Pero en esta noche no solamente vamos a aprender algunos tips, sino que a la luz de la palabra, antes de preguntarnos qué tips puedo utilizar, la primera pregunta sería: ¿en este preciso momento yo estoy cerca de Dios? ¿Yo estoy cerca de Dios? Porque con facilidad podemos decir, quiero estar más cerca. Pero si ni siquiera estoy cerca, ¿cómo voy a estar más cerca? Y el propósito de este mensaje es que podamos identificar aquello que con facilidad limita o no permite que yo esté cerca de Dios. Porque sin darnos cuenta, el enemigo es muy sutil para que usted y yo no avancemos, sino que podamos retroceder en estar cerca del corazón de Dios. Si a usted se le pierden las llaves, ¿cuándo se da usted cuenta que se le perdieron las llaves de la moto? Cuando usted necesita salir en la moto. Y puede ser que hace más de 3 horas a usted se le perdieron las llaves, pero usted no se dio cuenta, porque sencillamente no requería el vehículo en ese momento. La cuestión o la pregunta es que usted y yo en esta noche nos preguntemos, bueno, quiero estar más cerca de Dios, pero primero, ¿yo en este momento estoy cerca de Dios? ¿Tengo esas llaves de acceso para estar cerca de Dios? La palabra de Dios en Génesis, capítulo número 1, versículo del 26 al 27, nos habla acerca de que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Cuando habla acerca de que fue creado, no fue creado simplemente para que Dios lo colocara en el huerto y ya, y multiplícate y fructifica, no, sino que el propósito esencial de que el hombre fuera creado a imagen y semejanza de Dios, el propósito principal es que pudiera tener comunión con Dios, pudiera tener esa coinonía con Dios, pudiera constantemente estarse relacionando con Él. Pero resulta que capítulos más adelante, Génesis capítulo número 3, nos habla acerca de algo que se llama la caída del hombre, el pecado. ¿Y el pecado qué genera entre Dios y el hombre? La separación, distancia. Y no sé si ustedes han leído, creo que sí, pero no solamente genera esa distancia, sino que cuando el hombre peca, lo primero que hace es esconderse. Se da cuenta que está desnudo y ¿qué hace? Se esconde. Y luego entra en la escena Dios y le pregunta, ¿dónde estás? Y el hombre, ¿qué le dice? Tuve temor, estoy desnudo y aquí estoy escondido. ¿De quién fue la iniciativa de buscar al hombre? De Dios, no el hombre a Dios. El hombre podía haber pecado, pero tenía libertad para acercarse a Dios porque recuerde que tenía comunión con Dios. El hombre podía haber pecado, coge a su esposa, Dios, aquí estamos, hemos pecado, ¿qué nos depara ahora? Pero el hombre lo que hizo fue huir, esconderse, y Dios se acercó. La primera verdad que quiero en esta noche compartir acerca de cómo acercarme más a Dios es que el primer interesado en estar cerca de nosotros es Dios. Él es el más interesado en que usted y yo estemos cerca de Él, porque Dios es un Dios personal, pero también es un Dios relacional, y Dios para con cada persona se manifiesta de una manera totalmente
diferente. Hay personas que dicen, yo tengo intimidad con Dios en la oración. Entonces yo hago lo que dice Mateo capítulo número 6, versículo 6, y que dice, entra a tu cuarto y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto. Y hay personas que dicen, mi tiempo con Dios, mi tiempo de coinonía con Dios es ahí, por medio de la oración. Él me habla, yo lo escucho, yo recibo dirección. Siento que Dios está cerca. Pero pueden haber personas que dicen, no, sí, ejercito la oración, pero mi deleite es la palabra de Dios. Ahí yo siento a Dios cerca de mi corazón. Ahí yo escucho la voz de Dios por medio de la palabra. Y quizás para muchos es totalmente diferente cómo pueden sentir la cercanía de Dios. Pero aún así, independientemente de qué tan diferente Dios se manifieste a los seres humanos, o más bien a sus hijos, Dios quiere que nosotros sepamos que el más interesado en estar cerca de nosotros es Él. La palabra de Dios en Juan capítulo 17, versículo número 3, voy a leerlo para ustedes en traducción Dios habla hoy, y dice, y la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. O sea que la razón de ser de nuestra vida es que nosotros conozcamos a Dios. Y para conocer a Dios yo necesito tener una relación cercana con Él. Este ejercicio lo hago mucho cuando tengo la oportunidad de hacer el recibimiento de nuevos. Entonces hablamos acerca de algo que se llama tener cercanía con Dios, cómo relacionarme con Dios. Y les pongo el siguiente ejemplo. Les digo, bueno, mi nombre es Marcela, bienvenidos. Y les digo, bueno, ¿ustedes saben qué comida es mi favorita? ¿Qué me gusta a mí? Pues obvio que ellos van a decir, pues si apenas sé que se llama Marcela, apenas la estoy viendo. Pero les digo, ¿qué pasa o qué sucedería si al salir en esta noche acá de la iglesia, no sé, nos vamos a una cafetería, quizás el domingo nos vamos al ferry, hacemos sancocho, no, mejor dicho, armamos un super parche y comenzamos a relacionarnos? Quizás al cabo de muchas semanas o aún de meses, con facilidad la persona va a decir, oiga, yo sé que a Marcela le gusta esto. O yo sé que a Marcela del sancocho le gusta tal presa. Pero cuando la persona tiene ese conocimiento de qué gusta y de qué no gusta, cuando tiene esa relación, cuando continuamente comienza a tener un acercamiento, eso mismo sucede con Dios. Dios quiere que nosotros constantemente tengamos esa relación continua con Dios, porque en medio de esa relación yo ya voy a entender que sí es agradable para Dios y qué no es agradable para Dios. Pero no solamente voy a tener ese conocimiento de qué le agrada y qué no le agrada, sino que soy consciente que si hay cosas que yo hago y que no son agradables para Dios, por amor a Dios mismo me voy a abstener de hacer lo que a Dios le desagrada. Ni siquiera Dios mismo me va a tener que imponer y sentarme y señalarme con el dedo y Marcela, no hagas eso. Sino que el amor de esa relación, de esa coinonía, me va a hacer que yo evite o me cohíba de hacer algo desagradable para Dios. No solamente Dios quiere tener esa relación cercana con nosotros, sino que Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Y Santiago capítulo número 4, versículo número 8 lo dice. Y nos dice de la siguiente manera: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. O sea que ¿quién se debe acercar primero? Diga yo. Yo me tengo que acercar. Soy yo quien debo dar ese primer paso. ¿Y por qué? Recuerde que Dios mismo en su soberanía, cuando nos crea, lo que dice Génesis capítulo 1, no solamente nos crea con propósito y no solamente coloca en nosotros atributos para que los manifestemos acá en la tierra, sino que Dios también nos da algo que se llama libre albedrío. Y dentro de ese libre albedrío nos da la capacidad de que nosotros podamos decidir qué hacer y qué no hacer.
Dios jamás está buscando obligadamente que alguien lo ame. Y creo que en la última oportunidad que prediqué lo dije. No creo que un esposo se sienta feliz o contento de estarle diciendo a la esposa: ámeme, por favor, béseme, abráceme, cójame la mano. Que durante todo el matrimonio ese esposo tenga que estarle rogando a esa esposa que lo ame. No creo que sea algo muy grato. ¿Qué quiere Dios? Dios no quiere eso tampoco para nosotros. Que Él tenga que decirnos: Marcela, ámeme porque hoy la dejé con vida. Marcela, ámeme porque hoy casi usted se estrella y yo la salvé. Ámeme. No, el amor de Dios es un amor incondicional. Él no pone condición para que nosotros le amemos. El amor humano, nosotros los seres humanos sí condicionamos el amor. Entonces yo te amo, pero si tú me haces el bien, si tú me haces el mal, pues difícilmente te voy a amar. Dios mismo nos muestra Santiago 4:8 que somos nosotros que nos acercamos a Dios y entonces Él se va a acercar a nosotros. Pero no solamente nos dice esto, sino que el versículo continúa diciendo: límpiense las manos, pecadores, purifiquen sus corazones, ustedes que quieren amar a Dios y al mundo a la vez. Vemos que Dios no solamente quiere que nosotros tengamos esa cercanía, sino que comencemos a tomar decisiones radicales en nosotros. No podemos pretender amar a Dios el viernes, amar a Dios el sábado en Grupo Conexión y también voy a amar a Dios el domingo. Pero resulta que el lunes, como no vengo a la iglesia, entonces pues difícilmente podría ser Dios mi prioridad. El martes, aún peor, podría no ser mi prioridad. ¿Qué quiere Dios? Que ese acercamiento sea un acercamiento continuo en nuestra vida. Pero resulta que no solamente Dios quiere que nosotros nos acerquemos, sino que hay algo llamado el pecado. Y el pecado es el que provoca en nosotros ese distanciamiento. Inconscientemente, bajo la naturaleza pecaminosa, nosotros estamos caminando no hacia Dios, sino en sentido contrario. Y aquí es donde entro a hablarles de aquellas cosas que con facilidad nos pueden estar alejando de Dios. Y si quizás usted en esta noche dice: oiga, porque de hecho creo que son 3 o 4, y usted dice 4 de 4, bueno, hay que replantear muchas cosas. Si quizás usted dice, bueno, 2 de 4, 1 de 4, no nos vamos a justificar y decir: ay, bueno, son más las buenas, sino que al contrario, así sea una sola cosa que está operando en nuestra vida y nos está alejando de Dios, debemos de replantear: ¿qué estoy haciendo yo con mi vida? Y si quiero que Dios esté cerca de mí, volver a acercarme al Señor. Y en Isaías capítulo 59, versículo número 2, Nueva Traducción Viviente dice, Isaías 59, 2: ¿son sus pecados los que los han separado de Dios? A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Y aquí viene donde usted debe de hacerse interrogantes. Y el primer interrogante es: ¿hay oraciones donde usted no ha recibido la respuesta de Dios? Algunos dirán sí. Otros dirán algunas veces. Hay oraciones donde quizás has ayunado, has vigilado y llevas mucho tiempo orando y no has visto la respuesta de Dios. Antes que quizás reprocharle a Dios, preguntémonos: ¿será que en mí hay pecado o mi pecado ha hecho que Dios cierre sus oídos y no escuche mi petición? Porque muchas veces justificamos y podemos decir, y obviamente que Dios es soberano y opera como Él desea. Hay situaciones donde quizás la respuesta de Dios no viene, una, porque no estamos preparados, no somos suficientemente los maduros para recibir lo que estamos pidiendo. 2, no es el tiempo, no es el momento.
Pero hay situaciones donde no recibimos la respuesta de Dios porque estamos en pecado. Y con facilidad decimos, Marcela, pero si yo no robo, yo no mato, el pecado que yo practicaba ya lo abandoné. Pero es que resulta que no solamente matar es pecado, no solamente robar es pecado, no solamente murmurar es pecado. Pecado es todo aquello que va en contra de la ley de Dios. Pecar es ir en contra de lo que Dios le agrada, de lo que la ley de Dios nos manda hacer. Eso es pecado. Pero ¿qué sucede? Muchas veces, sin darnos cuenta, el pecado comienza a endurecer nuestro corazón. Y cuando el corazón se endurece, no siente absolutamente nada. Dios nos dio a nosotros algo que se llama la conciencia. Y la conciencia puede encontrarse en dos estados. La conciencia puede estar en un estado adormecido. Y alguien adormecido, ¿qué pasa? Pues no siente nada. Y cuando la conciencia está en este estado de adormecimiento, la persona es consciente que robar es malo. Pero como se encuentra adormecido, sigue robando. Se vuelve indolente ante el pecado. Sabe que adulterar es malo, pero como está adormecida su conciencia, no le duele pecar, no le duele adulterar, no le duele desagradar a Dios, porque su conciencia está dormida. El otro estado de la conciencia es una conciencia despierta. Es una conciencia donde la persona, porque aún la Biblia dice que el que convence de pecado, ¿quién es? El Espíritu Santo. Y cuando la conciencia está despierta, soy consciente que robar es malo, pero cuando lo intento hacer, no puedo. No, me duele. El Espíritu Santo me redarguye que estoy a punto de cometer algo desagradable y no lo hago. Y aún si yo cayera en el pecado, el mismo Espíritu Santo redarguye en mí para que no enmudezca. Entonces, nadie vio aquí debajo, sino que el mismo Espíritu redarguye en nosotros para que no solamente digamos, ay sí, yo pequé, Señor, sino que podamos confesar el pecado. ¿Por qué? Porque Satanás lo que quiere es enmudecer a las personas. De que en su interior digan, uy sí, yo estoy pecando, pero como no ha caído un rayo, pues no pasa nada. A Dios no le podemos ocultar absolutamente nada. Porque muchas veces, y aún la Escritura dice, que aquel hombre que mira con lujuria a una mujer que no es su esposa, no necesita estar en el acto, pero en su corazón ya pecó. ¿Quién conoce las intenciones del corazón? Dios. ¿Qué necesitamos nosotros? Entender que el pecado, cuando no es confesado, cuando no reconocemos nuestro pecado, se puede endurecer nuestro corazón. Salmo 66, 18 dice, Salmo 66, 18, si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no me habría escuchado. El salmista reconocía que fue escuchado por Dios porque él, ¿qué hizo? Confesó su pecado. ¿Qué necesitamos nosotros? Confesar el pecado. Pero no solamente eso, sino que Proverbios 28 nos enseña, 28:13 nos enseña lo siguiente: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. O sea que no es suficiente que yo reconozca y confiese, sino que necesito alejarme, apartarme. ¿Quién más que uno conoce cuáles son sus debilidades y cuáles son las luchas? No, Marcela, pero es que yo vengo los viernes y los domingos, Dios me va a guardar. A mí me gusta el trago, pero no importa, yo me siento y no pasa nada. Estamos jugando con fuego. Y tristemente podemos caer en el pecado y alejarnos
de Dios. Necesitamos nosotros confesar y apartarnos del pecado. Marcela, ¿y aquí dónde está el confesionario? Para comenzar a confesarlo. Usted debe de confesárselo a Dios. Y si ya el Espíritu Santo lo guía a que usted debe de entrar en un proceso de sanidad interior, guiado por el Espíritu Santo, no por las emociones, busca una persona idónea, busca la persona correcta para que pueda guiarte hacia el camino de la sanidad en tu corazón, para que asimismo venga libertad de tu vida a causa de la confesión. No solamente el pecado endurece el corazón y nos aleja de Dios, sino que también hay algo llamado el orgullo. Pero ese orgullo es un orgullo espiritual. Ese orgullo espiritual hace que creamos que no necesitamos de Dios. Y entonces sencillamente la persona dice lo siguiente: ahorita no necesito a Dios, y ni siquiera lo dice, pero sus acciones lo demuestran. Pensando que como llevo tanto tiempo en el evangelio, pensando que como ya estoy en una posición de liderazgo, pensando que como en mi casa es que se hace el grupo, este es un lugar santo, por ende ya soy santo. Y sin darse cuenta, lo que está manifestando de su corazón esa persona es que hay orgullo en él. De que hay un orgullo donde está demostrando que no necesita a Dios. Y aún Apocalipsis capítulo número 3 versículo 17 dice: tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Y no te das cuenta de que eres un infeliz. Mire qué dura que es la palabra. No solamente eres un infeliz, sino que eres un miserable, eres pobre, ciego y estás desnudo. O sea que con facilidad nosotros podemos estar pensando que estamos bien, pero en nuestro interior lo que estamos es totalmente apartados del Señor. Ahora, no solamente el pecado endurece el corazón y me distancia de Dios, el orgullo espiritual me hace dependiente de Dios sin necesidad de buscarlo y me distancia, sino que también las distracciones del mundo, cuando no entendemos y no trazamos cuáles son las prioridades, cuál es mi prioridad. Porque podemos decir, mi prioridad es Dios, pero mis acciones están demostrando que mi prioridad no es Dios. Cuando me es más fácil, no sé, un viernes irme a jugar un partido y no venir a la iglesia, pero mi prioridad es Dios. ¿Está siendo coherente esa persona con lo que está diciendo? ¿Sus hechos demuestran lo que está confesando? Es algo totalmente incoherente. Las distracciones del mundo, como las redes sociales, el trabajo, los placeres, los deleites del mundo, pero también los momentos o las circunstancias difíciles, nos pueden distraer y alejar de Dios. Porque cuando viene una calamidad, con facilidad decimos, Dios se olvidó de mí. Tenemos a alguien hospitalizado y decimos, no, Dios se olvidó, ¿por qué no lo sana? No que Dios no lo quiera sanar, pero Dios, ¿qué está tratando contigo? ¿O qué está tratando con esa persona? Somos nosotros los que permitimos que las distracciones del mundo nos distancien de Dios. Somos nosotros quienes apagamos la sensibilidad que Dios nos entregó para escuchar su voz. Porque recuerde, Dios está dispuesto y el más interesado en que nos acerquemos, ¿quién es? Él. Pero somos nosotros quienes estamos cerrando nuestros oídos espirituales y con facilidad decimos, Dios no me habla. Bueno, pero ¿cuánto estás orando? Pues yo solo oro cuando acá en la iglesia predican y que dicen oremos, ahí oro. ¿Será que con facilidad así voy a estar más cerca de Dios? Muy seguramente no. Ahora, no podemos, o más bien, vamos a 1 de Juan, capítulo número 2, versículo del 15 al 16, la palabra de Dios dice, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece. Porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes.
Versículo 16. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo, que ya lo aprendimos, de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. ¿Qué necesitamos nosotros identificar? Si las distracciones le están robando ese primer lugar a Dios. ¿Nos es más fácil pasar más de una hora en el celular y viendo qué? Uy, subiendo y subiendo, subiendo. Uy, qué chistoso. Uy, wow, esta es la tendencia. Sin darnos cuenta, hemos pasado más de una hora. No porque seamos conscientes, sino porque el celular se descargó. Entonces necesito cargarlo. Entonces, uy, Dios mío, ha pasado tanto tiempo. Ahora, ¿será que ese mismo tiempo le damos a la oración? ¿O le damos esa prioridad a Dios? Que usted diga, uy, no puede ser, me puse a orar, uy, 4 horas orando, no puede ser. Difícilmente nos podría pasar. ¿Por qué? Porque hemos permitido que las distracciones le roben ese primer lugar a Dios y fácilmente nos estamos separando de Él. Pero Santiago capítulo 4, versículo 4 dice, Santiago 4:4, oh gente infeliz, infiel. Oh gente infiel, ¿no saben ustedes, a ver si estaban despiertos, no saben ustedes que ser amigos del mundo es ser enemigos de Dios? Cualquiera que dice ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. O sea que nosotros con facilidad podemos en nuestro corazón tenerlo dividido. ¿Entre quién? Entre Dios y el mundo. La Biblia es muy clara cuando dice que aquel que se considera amigo de Dios es enemigo ¿de quién? Del mundo. Pero muchas veces somos más amigos parcheros ¿de quién? Del mundo y sus deleites, pero no con el Señor. Entonces vemos con facilidad cómo podemos nosotros estar paso a paso separándonos de Dios. Pero aún así Dios sigue estando ahí esperándonos. Y como tercer y último punto, porque ya hemos aprendido que el propósito de Dios al crearnos es que tengamos esa coinonía, esa cercanía con Él, que Él está interesado en acercarse, pero que el pecado, las distracciones del mundo le están robando ese primer lugar a Dios, trayendo distancia. Y quiero como tercer punto dar el antídoto o dar la solución para acercarnos más a Dios. ¿Quién quiere estar más cerca de Dios? Amén, pero digan con esfuerzo, amén. Yo creo que todos necesitamos estar cerca de Dios. Y bueno, cuando hablamos de que necesitamos estar cerca de Dios y que debemos, no sé, traer respuestas y solución para despertarnos para estar cerca de Dios, debemos entender que acercarse a Dios no es meramente un esfuerzo religioso. Entonces deme las disciplinas espirituales y yo me obligo a orar, yo me obligo a leer la Biblia, yo me obligo a ayunar, aquí no aguanto más, pero yo me obligo. No necesitamos nosotros hacer esfuerzos meramente religiosos, porque créame que vamos a salir peor, porque vamos a salir de la oración, ay no, Dios no me habló, entonces vamos a salir frustrados. Uy, no, Dios no me habló por medio del ayuno, te va a dar gastritis. En lugar de vigilar, estuviste trasnochando, porque no lo hiciste con la intención correcta. Fui a la oración, ayuné, vigilé, porque realmente quiero conocer a Jesús, porque realmente quiero demostrarle mi amor a Jesús. Quiero orar porque quiero expresarle con mis propias palabras cuánto le amo y cuánto le necesito. Es una respuesta al amor inmerecido de Dios. Él nunca nos ha dejado
Él siempre, siempre, Él desea que nosotros estemos ahí presentes. Y quizás esa historia es muy conocida por ustedes, pero vamos a verla. Está en Lucas capítulo número 15, versículo del 18 al 20. La palabra de Dios dice, Lucas 15, 18 al 20. Me levantaré e iré a mi padre y le diré. ¿De quién vamos a hablar? Eso, muy bien, sí leen la palabra. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Versículo número 20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Hay que resaltar lo que hizo este hombre. Dice que se levantó y fue a su padre. ¿Quién buscó a quién? El hijo buscó al padre. Tú y yo necesitamos buscar al Padre. Tú y yo necesitamos acercarnos al Padre. El Padre ya está dispuesto. El Padre estaba ahí. No sabía cuándo iba a llegar su hijo, pero él estaba preparado y sabía que su hijo iba a llegar. Tú y yo debemos de ser conscientes que debemos tomar la iniciativa y buscar a Dios. Dios jamás nos va a forzar a que nosotros le busquemos. Él está figuradamente sentado esperando. ¿Qué necesita? Que tú y yo tomemos la decisión de acercarnos. Pero no solamente acercarme por acercarme, sino que vemos que este hombre reconoció su condición. Reconoció cómo estaba ahora que estaba lejos de su padre. El primer paso que él dio fue admitir que estaba lejos de su padre. Y no solamente él dio ese primer paso de reconocer su condición, sino que luego de reconocer su condición delante de su padre, viene algo en él que se llama el arrepentimiento. Y cuando viene arrepentimiento es donde él toma la decisión de levantarse e ir a donde su padre. Lo tercero que hizo este hombre fue buscar la presencia de su padre. ¿Qué necesitamos nosotros? Reconocer que estamos lejos de Dios, si lo estamos. Y no solamente eso, sino que arrepentirnos si estamos practicando algo que ha provocado que estemos lejos de Dios. Lo tercero, buscar a Dios en oración, en adoración, pero también en obediencia. Recuerde que el proverbio decía, el que encubre su pecado. Pero ¿qué dice? El que lo confiesa y se aparta. Necesitamos nosotros en oración, en adoración, confesar nuestro pecado, pero encaminarnos a la obediencia y apartarnos del pecado. El salmista lo dijo o lo reconoció en Salmo 51, versículo del 10 al 12, nos dice de la siguiente manera. Salmo 51, 10, 12. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. El salmista reconocía su condición y lo primero que le pedía a Dios era que creara en él ¿qué? Un corazón limpio. Y muchas veces nosotros pretendemos que tenemos un corazón limpio y que estamos cerca de Dios, pero posiblemente es todo lo contrario. No tenemos el corazón tan limpio y no estamos tan cerca de Dios como pretendemos que estamos. Aún la misma escritura dice, ¿quién subirá al monte santo? Solo los limpios de manos y puros de corazón. Mire el que tiene a su lado y mírenle el corazón y mire qué tanta pureza tiene. Uy, no, pues no, difícil. Imposible, ¿no es cierto? Porque el único que puede escudriñar y pesa los corazones es Dios. El único que realmente conoce cómo es, en qué condición estamos o qué tan limpio está nuestro corazón es Dios.
Pero ¿cómo yo puedo evidenciar que mi corazón está limpio? La Biblia dice, por los frutos los conoceréis. Cuando yo doy frutos dignos de arrepentimiento, doy a entender que en mi corazón Dios ha entrado a transformarlo, a limpiarlo. Pero vemos que el salmista, él fue quien clamaba a Dios y le decía, Señor, crea en mí. Debemos de ser muy intencionales. Y si somos conscientes que no estamos bien delante de Dios, debemos de pedirle y clamarle a Dios. Reconocer nuestra condición, nuestro estado. Muchas veces pretendemos que sea Dios quien tome la iniciativa de acercarse a nosotros, pero Dios ya lo hizo. La Biblia en Juan 3:16 que dice que de tal manera amó Dios al mundo. O sea que la iniciativa de la reconciliación luego de pecar, ¿quién la dio? Dios. ¿Quién tiene que tomar la decisión? Nosotros, de aceptar esa reconciliación, porque Él ya nos dio el plan divino. Ahora, nosotros, quienes a causa de no estar completamente dispuestos, somos quienes nos distanciamos de Dios. Si yo les pregunto, ¿ustedes creen que son amados por su familia? Posiblemente decimos, claro. Otros dirán, pues ahí me aguantan, pero en medio de todo sé que me aman. Nosotros en la tierra podemos recibir mucho amor del esposo, de los hijos, lindo, hermoso. Pero la mayor manifestación de amor que podemos recibir como seres humanos, como hijos de Dios, es el sacrificio de Jesús. No hay comparación de amor al sacrificio. Si usted dice, nadie me ama así, Dios lo ama. Que no te interese si el resto no te ama, pero ten la certeza y la verdad, porque la Biblia lo dice, que Dios nos ama tanto que envió a Jesús a morir por nosotros. Y la mayor manifestación de amor la tiene Dios. Por eso es necesario que tú y yo, en remuneración a ese amor, a ese sacrificio, busquemos acercarnos a Dios. Primera de Juan capítulo 1 versículo número 6 dice: si decimos que tenemos comunión con Él, con Dios, y vivimos en tinieblas, estamos mintiendo y no practicamos la verdad. No practicamos la verdad, estamos mintiendo. Yo tengo comunión con Dios, así y como, no todos los viernes voy, todos los domingos voy a la iglesia, todos los miércoles voy a mi grupo, entonces yo tengo comunión con Dios. ¿No? Cuando yo tengo una comunión continua con Dios, una vez más, cuando los frutos del Espíritu Santo afloran en mi vida, cuando soy consciente que todos los días tengo que morir a la carne, cuando soy consciente que todos los días debo tomar la decisión con quién decido caminar hoy, con Dios o sin Dios. Marcela, yo ya hice la oración de fe hace más de 15 años y ya soy cristiano. Ah, excelente. Pero día a día estás reflejando esa conversión en tu vida. A veces caminar con Dios, caminar cerca de Dios es una decisión diaria. Porque diariamente nos enfrentamos a un mundo hostil que constantemente nos bombardea de diferentes maneras para que tú y yo nos alejemos de Dios. Pero somos nosotros los que tomamos esa iniciativa de acercarnos a Dios, de renunciar al pecado, de poder realmente tener la convicción de que Dios está cerca de mí, de que estoy orando, estoy clamando, estoy colocando delante de Dios una petición, pero no hay respuesta, Señor. No es porque tú has cerrado tus oídos, porque el pecado me ha alejado, Señor, sino que sé que tiene un propósito. Sé que hay un propósito en medio de esta espera. Pero a veces podemos decir, sí, es en el medio de la espera, pero resulta que vamos a seguir esperando porque Dios no va a responder porque estamos lejos de Él.